Bueno, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Me llamo Diego Clemente, soy activista del grupo local de Amnistía Internacional de Toledo y de manera accidental moderador de esta mesa redonda sobre el acceso universal a las vacunas, simplemente porque dentro del grupo de Amnistía Internacional pues soy la persona que más afinidad tiene con el campo que vamos a tratar, puesto que mi profesión es biólogo e investigador en la unidad de investigación del Hospital Nacional de Parapléjicos. Pero hoy aquí estoy como activista de Amnistía Internacional. Antes de empezar con la mesa redonda y dar la palabra a las personas que nos acompañan, voy a empezar agradeciendo. Agradezco al grupo de Amnistía Internacional de Toledo que haya confiado en organizar esta mesa redonda desde la primera vez que se lo propuse. Por supuesto, a Amnistía Internacional Castilla-La Mancha, que también nos ha dado mucho soporte, y a las tres entidades que nos acompañan aquí: Amnistía Internacional de España, la Sección Española de Amnistía Internacional, Médicos del Mundo de España y a la Sociedad Española de Inmunología, y a las tres personas que vienen a hablar y a las cuales ahora os presentaré. Por supuesto, la Biblioteca del Alcázar, que nos ha cedido el espacio para hacer este evento. ¿De qué venimos a hablar hoy aquí? Pues venimos a hablar del artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su punto número 1, y que os leo en su literalidad. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente de la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Todo el mundo asocia la Declaración Universal de los Derechos Humanos con los derechos políticos y civiles, que son los más conocidos, ¿no? Pero luego hay un montón de derechos que se llaman derechos económicos, sociales y culturales, que están relacionados con los anteriores y que unos coexisten los unos con los otros y unos son importantes para nosotros. Por tanto, es de lo que venimos a hablar hoy, del acceso universal a las vacunas, a que todo el mundo se pueda beneficiar de la existencia de las vacunas. No venimos a hablar de vacunas sí, vacunas no. Venimos a hablar de que las vacunas lleguen a todas las personas, independientemente del lugar en el que vivan, ¿no? Y para ello tenemos tres ponentes estupendas. Las tres saben de lo que hablan, no solo porque evidentemente están aquí por ello, ¿no? Pero las tres vienen desde su formación más básica en la universidad, en el ámbito biosanitario, y las tres saben lo que es un linfocito T, un linfocito B, una vacuna, un anticuerpo, pero además también saben de derechos humanos, algunas de ellas y otras pues, de ciencia, ¿no? Voy a empezar a presentaros a cada una de ellas. Empiezo por mi derecha, que la primera persona que va a intervenir es Maribel Tellado. Sabe de linfocitos porque es veterinaria de formación y luego, evidentemente, tiene un máster en estrategias, agentes y políticas de cooperación al desarrollo. Trabaja en la Amnistía Internacional de España desde 2007. Es responsable adjunta del departamento de campaña de esta organización y se encarga, entre otras cosas, de coordinar e impulsar dentro de la sección española de la Amnistía Internacional de las campañas globales de esta organización, ¿no? De las que son la prioridad de la organización a nivel mundial. Actualmente es la persona que coordina esta campaña de Un Pinchazo Justo, de la que nos va a hablar, que tiene como objetivo exigir a gobiernos y empresas farmacéuticas que garanticen el acceso universal a las vacunas contra la COVID-19. Y ya va a dar ahora más detalles. Muchas gracias por aceptar la invitación, Maribel. Al otro lado de la mesa está Pilar Crespo, que sabe de linfocitos T porque es enfermera, y máster en salud pública, licenciada también en periodismo, y es una de las dos referentes técnicas sanitarias con las que cuenta Médicos del Mundo en España. Trabaja en la unidad de calidad e innovación de esta organización, junto con las referentes o asesoras de enfoques transversales de farmacia, de salud mental y enfoque psicosocial, y de monitoreo, aprendizaje y evaluación de la organización. Pilar da actualmente soporte técnico a las misiones de Médicos del Mundo en el noreste de Siria, Ucrania, Palestina, Venezuela, Bolivia, Centroamérica y Haití, y en equipo, junto con la otra referente sanitaria responsable de las misiones de Médicos del Mundo en África, se ocupa del seguimiento de los desafíos planteados por la pandemia COVID-19 en cada uno de estos contextos y de apoyar a los equipos de la organización en los diferentes países para la adaptación de proyectos de salud
que se en marcha a la realidad de la pandemia y o el desarrollo de nuevas intervenciones de salud, siempre en colaboración y refuerzo de los sistemas de salud locales. He trabajado en muchísimos proyectos de todo tipo en relación con la llegada de la salud a países en vías de desarrollo y queríamos que estuviera aquí para que nos cuente cómo una organización que está muy en el terreno y que conoce los datos de cómo está la pandemia en los países, pues en estos países, ¿no? De los que vamos a hablar a continuación, al final o a continuación. Y muchas gracias, Pilar, por aceptar también la invitación. Y finalmente tenemos a Eva Martínez Cáceres, a mi izquierda también, que es médica, es licenciada en Medicina por la Universidad de Valencia y se especializó en inmunología. Es doctora en inmunología por la Universidad de Barcelona y ha realizado investigación postdoctoral pues, en otros países, en este caso en Países Bajos, en el Instituto de Cáncer, de Netherlands Cancer Institute. En el año 96 comenzó su investigación sobre esclerosis múltiple en el Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña, que está asociado al Hospital Vall d'Hebron, posiblemente uno de los centros más importantes a nivel mundial en el estudio y tratamiento de la esclerosis múltiple, y en 2001 se trasladó al Hospital Germans Trias y Pujol de Badalona, de donde es actualmente jefa de servicio de inmunología. Es una persona muy luchadora y tan luchadora que ha puesto también un ensayo clínico multicéntrico para el estudio de las células dendríticas tolerogénicas para intentar frenar el avance de la enfermedad de la esclerosis múltiple. Y hoy aquí está en calidad de vicepresidenta de la Sociedad Española de Inmunología. Muchísimas gracias, Eva, por aceptar la invitación. Vamos a hacer esa redonda de la siguiente manera. Vamos a ver 3 intervenciones cortitas. Una primera de Maribel, otra de Pilar, y luego finalmente terminará Eva. Y después abrimos a todo el público las preguntas que queramos y el debate sobre lo que queramos. Así que nada, contamos contigo, Maribel. Pues muchas gracias por invitarnos, por poder estar acompañada de estas 2 compañeras, ¿no? Con esa experiencia, ¿no? tan complementaria a la nuestra, y gracias a todas y todos por venir. Y tal vez lo primero que hay que decir es que tal vez la gente se pregunta qué tiene que ver las vacunas con los derechos humanos, ¿no? Y que hace Amnistía impulsando una campaña por el acceso universal a las vacunas contra la COVID. Diego ha comentado uno de ellos, y es que efectivamente todas las personas tenemos derecho a los beneficios de los avances técnicos y científicos, es decir, lo que se viene a llamar el derecho a la ciencia, y las vacunas entran de lleno en ese terreno. Luego, otro claramente, todas las personas tenemos derecho al más alto nivel posible de salud física y mental. Y luego no solamente lo que tiene que ver con la salud y con la ciencia, sino que la pandemia, como muchos y muchas sabréis y os imagináis, en numerosos países del mundo lo que ha traído además ha sido violaciones de otros derechos humanos importantísimos. Ha habido muchos estados que han aprovechado las medidas para, en teoría, proteger y en práctica proteger la salud pública, pero han utilizado medidas excesivamente represivas, han aprovechado para perseguir a disidentes, para encarcelar a enfermeras, doctores que estaban denunciando a los gobiernos porque no tomaban las medidas adecuadas y no protegían adecuadamente a la población. Es decir, han estado aprovechando para violar otro tipo de derechos, ¿no? También hay mucha gente que ha perdido su medio de vida o está en riesgo de perder sus medios de vida, el derecho al trabajo. Y también hay muchos millones de personas que, como consecuencia de la pandemia, van a caer en la pobreza, en la extrema pobreza. Es decir, cuando hablamos de las consecuencias y el impacto en derechos humanos de la pandemia, no solamente tenemos que tener en mente el derecho a la salud y los 5,5 millones de personas que han fallecido lamentablemente, sino que hay un montón de derechos que están en riesgo. Y la vacuna ha sido, y también lo sabemos aquí, la vía para poner fin a esto. Es la forma más eficaz, porque en el momento que se protege a la población, que se reducen las muertes, se reducen los ingresos hospitalarios, la gente puede empezar a retomar su vida, su actividad económica, su salud, su trabajo. Todo esto lo estamos viendo, ¿no?
¿Qué ha pasado? Que las vacunas, para que realmente se acabe con la COVID, ya lo dijo el director general de la OMS hace más de un año, mientras no acabemos con la COVID en todas partes, vamos a estar volviendo una y otra vez al punto de partida. Y Omicron probablemente es pues, la prueba más fehaciente de que ha salido ahora Omicron, es posible que salgan otras variantes, no sabemos qué variantes van a salir en el futuro. Pero ahora mismo hay unas grandes regiones del mundo donde no se ha podido vacunar ni a una sola persona, porque no tienen acceso a la vacuna. Estamos hablando de que aproximadamente hay en torno a 4.700 millones de personas que al menos han recibido una dosis. Si lo vemos desde el otro lado, eso quiere decir que hay 3.000 millones de personas que no han recibido ninguna dosis. ¿Dónde están estas personas? Mayoritariamente en países de muy bajos ingresos o bajo medios. La OMS tiene un mapa que es como un semáforo y es muy significativo, porque tú ves norte verde, por la parte más del sur a lo mejor de África verde, pero ves toda una franja del centro de África, todo lo que es el África subsahariana, rojo. De los 40 países que están a la cola en acceso a las vacunas, muchos de ellos no han podido vacunar ni al 7% de su población, ni al 5%. Burundi, que es el último, no ha podido vacunar ni al 0,02% de su población. De esos, digamos, por poner un tope de un menos del 10%, de esos 40 países son casi todos africanos. Pero luego hay otros que por cuestiones de crisis de derechos humanos, de conflictos, de crisis humanitarias sumadas a crisis de derechos humanos, se encuentran también en esos últimos. Por ejemplo, Yemen, con un conflicto que lleva años, Siria, Afganistán, con una crisis que todos y todas conocéis, o Haití, que nos comentaba Pilar que se va a ir a Haití pronto, pues Haití está entre los países que lamentablemente están a la cola de esto. Bueno, ¿por qué ocurre esto? Ocurre por dos cuestiones, o digamos dos actores básicos. Uno son las grandes farmacéuticas, y aquí hay que decirlo claro, las grandes farmacéuticas que podían haber sido héroes porque desarrollaron las vacunas a una velocidad supersónica. Cuando llegaron las vacunas, las recibimos, era la esperanza para curar al mundo de la pandemia. Las grandes farmacéuticas que tenían que haber garantizado que distribuían las vacunas equitativamente entre todo el mundo, han vendido casi exclusivamente a los países de más ingresos, a precios altos, con contratos que no han sido transparentes. Pfizer y Moderna, que son las dos grandes, que son además competencia, empresas farmacéuticas americanas, han vendido menos del 1%, han distribuido menos del 1% a países de bajos ingresos. Y además esto le ayuda a los países ricos, que por interés han estado acaparando vacunas, en vez de lo que tenían que hacer era distribuir vacunas a través de un mecanismo que generó la Organización Mundial de la Salud para compartir vacunas a nivel mundial, que es un mecanismo que se llama COVAX. Lo que han estado haciendo es acuerdos, a veces también poco transparentes, con las empresas para que las vacunas los vendieran a ellos. Yo protejo a mi población con una visión que no solamente viola los derechos humanos, sino que además es realmente muy estrecha. Es decir, aquí ha habido codicia, ha habido falta de mira y ha habido una actitud servil por parte de muchos gobiernos hacia empresas farmacéuticas. ¿Cuáles son las obligaciones? Las obligaciones de los Estados en materia de salud y en materia de beneficio científico, como decía mi compañero, no se limitan al propio Estado. En situaciones como esta, los Estados, los gobiernos tienen obligaciones hacia el exterior. Tienen que colaborar con otros países para que esos otros países puedan garantizar el derecho a la salud a su población. Por eso, en una pandemia, hay que tomar medidas globales y hay que compartir conocimiento, hay que compartir recursos, hay que compartir, y lo voy a decir ahora, las patentes también, porque es una obligación de los Estados. Y las empresas farmacéuticas también tienen responsabilidades en materia de derechos humanos. Y la principal responsabilidad que tienen es no hacer daño. En el momento en que están dejando morir decenas de miles de personas porque no tienen acceso a la vacuna, están haciendo daño. Las farmacéuticas han primado sus beneficios por encima de todo. Omicron les ha venido caída del cielo. Cuando llegó Omicron, las acciones de Moderna subieron en 5 días un 34%. El presidente de Moderna vendió 10.000 acciones por un valor de 3 millones y pico, miles de millones en un día. O sea, una cosa tremenda.
No decimos que las empresas no tengan que tener beneficios, esto es distinto. Pero hay que recordar que estas empresas han desarrollado las vacunas gracias a aportes millonarios de fondos públicos que han pagado ciudadanos y ciudadanas, como todos los que estáis aquí, con impuestos. Se han aportado millones de fondos públicos para desarrollar estas vacunas. Ha habido gente que ha estado participando en las pruebas científicas para desarrollar estas vacunas. Es decir, gracias a la gente y no solo a las farmacéuticas. Y a cambio han arriesgado muy poco, porque por una parte, gran parte de la inversión no la ha puesto de su bolsillo y por otra tenían encargos anticipados, con lo cual el riesgo era prácticamente nulo si lo comparan con el desarrollo de cualquier otro medicamento. Entonces, lo que pide Amnistía Internacional, ¿qué es? Lo que pide Amnistía Internacional es que las vacunas lleguen a todas partes del mundo, es decir, cualquier persona puede tener acceso a la vacuna, viva donde viva, tenga lo que tenga y sea quien sea, sin discriminación y a la mayor velocidad posible. Para esto, ¿qué hace falta? Hace falta producir muchas más vacunas, mucho más rápido y en muchos más sitios. Entonces, pedimos que se pongan de acuerdo los gobiernos para aprobar una exención temporal de ciertos acuerdos relacionados con la propiedad intelectual del comercio. Es decir, en resumen, liberar las patentes, pero de manera concreta, puntual para ciertos aspectos, hasta que la vacuna llegue a suficiente número de población como para que se acabe con la pandemia. ¿Vale? ¿Esto qué pasa? Por una parte hay un grupo de países que se oponen, aunque hay más de 100 que lo apoyan, esto se debate a nivel de la Organización Mundial de Comercio, seguiremos presionando para que esto se apruebe, y por otro lado las empresas que están haciendo su propio lobby para que esto no suceda, claro, porque se les acaba el negocio. Otra cosa que pedimos es que las empresas compartan tecnología. Además de la liberación de las patentes, las empresas, también la OMS ha creado otro espacio global donde quienes desarrollan vacunas, institutos, empresas, comparten tecnología, comparten conocimiento, comparten innovación para facilitar que otros puedan producir vacunas. Y los estados, pues que obviamente redistribuyan las vacunas, que dejen de estar haciendo estos acuerdos bilaterales que lo único que hacen es llenarse de vacunas que luego les sobran y acaban en la basura. Y que colaboren con los mecanismos de la Organización Mundial de la Salud, COVAX y otros. Entonces, con esto, lo que pedíamos, vamos a poner una cifra, que la pusimos en septiembre, cuando faltaban 100 días para que se acabara el año, ¿no? Y apoyábamos la petición de la OMS de que a final de 2021 al menos el 40% de la población en los países de menos ingresos pudiera hacer la vacuna. Estamos hablando de 82 países, de 82. Esto lógicamente pues no se ha cumplido. Hacía falta que se redistribuyeran 2.000 millones de dosis y pedíamos a las farmacéuticas que destinaran la mitad de su producción a esos países. Lamentablemente esto no se ha cumplido. Ha habido compromisos por parte de gobiernos, algunos que van hasta septiembre de 2022, demasiado tarde, lo siento, tiene que haber muchas más vacunas, mucho más rápido y en diferentes países, en diferentes lugares del mundo. Entonces, bueno, básicamente la campaña consiste en esto, vamos a seguir pidiéndolo y ojalá que no sea así, pero realmente pensamos que Omicron, bueno, tenemos una experta en inmunología que igual nos va a contar esto, si es verdad que Omicron ya es como el fin de la pandemia o realmente existe el riesgo, ¿no?, de que vengan otras variantes que puedan ser peligrosas. En todo caso, hay muchísimos países donde Omicron sigue matando, porque sabemos que Omicron aquí tampoco está siendo tan letal porque la gente está vacunada y está protegida. Entonces, vamos a seguir pidiendo que las vacunas lleguen a todos los rincones del mundo. Y con esto creo que me callo porque tenía 10 minutos y creo que me he pasado. Perdón. No, muchas gracias. Pues Pilar, cuando quieras. Declarar un momento, podríamos abrir la ventana porque creo que se está cargando. No lo sé. No, hay que llamar al personal. Abre las puertas porque estamos cumpliendo una de las primeras normas del COVID. No, pero si abrimos las puertas no hay problema. Ah, exactamente.
Pero no está puesto el... Bueno, seguimos. ¿Esto tiene un sistema de ventilación del baño? No lo sé, pero vamos a continuar porque el tiempo de la sala es finito en lo que buscamos al personal de aquí. Pilar, si te parece. Sí, claro. Bueno, pues lo primero también yo quería agradecer la invitación. Para mí es un placer tener la posibilidad de compartir la mesa tanto con Eva y con Maribel. Yo, lo que creo que puedo aportar más desde aquí es, como ha dicho Diego, soy referente sanitaria de Médicos del Mundo y mi trabajo es proporcionar soporte técnico a aquellas misiones que a su vez proporcionan soporte a los sistemas de salud públicos, actualmente en 16 países, ¿no? 6 en América Latina y el Caribe, 7 en África y también actualmente en lugares en conflicto, lo veis en el mapa, como son el noreste de Siria, Ucrania y Palestina, ¿no? Entonces, es un gran desafío para mí en 10 minutos contaros sobre las dimensiones que la pandemia ha tenido en estos entornos, ¿no? Y también los procesos de vacunación que se están llevando en estos contextos, ¿no? Pero lo que voy a hacer es simplemente mencionar 2 ideas clave con respecto a los impactos de la pandemia y luego creo que lo que más puedo aportar es precisamente, junto con vosotros, poner la atención en otra serie de desafíos y retos que plantea la vacunación, además del desafío que ya bien ha explicado Maribel del acceso a las vacunas, ¿no? Entonces, bueno, hablando de impacto de la COVID, las vacunas no han llegado a todos lados, pero el COVID ha llegado a todos y cada uno de los rincones del planeta. Y es verdad que, bueno, pues este es el mapa de la Biopcoxis, que además alguien mencionaba actualmente y que nos da, digamos, el acumulado de casos de COVID a lo largo del tiempo. Si alguien tiene interés, se puede meter en la página, es un mapa animado y te da cómo han ido sumando todos esos casos, ¿no? Comienza en blanco y con solamente China hasta llegar a este lugar, a esta foto, ¿no? Que está a día de ayer. Y es verdad que uno puede pensar que cuando ve esto, donde está más el rojo, más número de casos, son en algunos países del norte. Pero solo 2 ideas, ¿no? Que también hablan. ¿Dónde están los sistemas de información sanitarias más fuertes y más débiles del mundo? Porque este mapa también da muchísimas pistas. Lo que no podemos medir, o podemos medir mucho peor, parece que no existe, pero esa no es la realidad. Y segundo, cuando tenemos mapas de impacto de la COVID, un mapa de casos acumulados, un mapa de mortalidad, solo estamos midiendo un tipo de impactos. Y hay unos impactos que no aparecen en tantos mapas. En muchos países de renta baja, en muchos países con economías frágiles, más allá del número de casos que contabilicemos o no de COVID, los impactos de la pandemia han sido enormes. La gente que vive de un jornal diario ha pasado periodos de confinamiento en los cuales el no poder salir a trabajar, el que los mercados estén cerrados, el que no se muevan las mercancías, son directamente un impacto a su salud, porque impacta en la posibilidad de acceder a alimentos o, por ejemplo, en el dinero que disponen para poder proveerse de servicios de salud. Entonces, muchas veces hablamos de impactos y hablamos solamente del número de casos, incidencia, prevalencia o mortalidad. Hay muchos otros impactos que no se ven en el mapa, ¿no? Y luego, hablando de porcentaje de vacunas, o sea, el mapa está... Este mapa es el mapa contrario, ¿no? Teníamos el mapa de casos y este es el mapa contrario. Aquí es el porcentaje de personas que al menos han recibido una dosis de la vacuna, ¿no? Y, pues, pero geográficamente se ve dónde llega o dónde no llega, ¿no? Yo os voy a traer algún datito más de donde nosotros estamos colaborando directamente con los sistemas de salud público, ¿no? Algunos datos que os han mencionado, por ejemplo, Maribel, Haití está en un 1%, ¿no? De todos los que nosotros estamos, es el que ahora mismo en el continente americano estamos mejor, pero desde luego en Siria, y bueno, dentro de Siria nosotros estamos en la zona noreste, en la zona controlada por las autoridades de facto kurdas, en que las tasas todavía son mucho más bajas, ¿no? Y bueno, no aparece en el mapa el Sáhara, que son los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, en Argelia, donde el porcentaje es de un 5%.
un 5%, ¿no? Venezuela también no aparece en el mapa, pero es un problema de datos. El gobierno venezolano habla de unas tasas y, en cambio, las tasas de la OMS hablan de un 40%. Pero lo que quiero es que comparemos, ¿no? España está arriba, sobre todo en los últimos meses, algunos países de América Latina han conseguido aumentar sus porcentajes, pero desde luego en algunos contextos, sobre todo en contextos de crisis humanitaria, son realmente alarmantes. Y yo lo que quería era compartir que, evidentemente, y ahí coincidimos todos, el primer desafío, desde luego, es la disponibilidad de vacunas. Y ahí, lo ha mencionado Maribel, la plataforma COVAX ha sido un fracaso. La plataforma COVAX, que además pues, tenía como ese reto, ¿no?, de llegar al menos a cubrir al 20% de la población que se entendía en todos los países que son los grupos prioritarios, ¿no? Los sanitarios y las sanitarias, las médicas, los enfermeros, ¿no?, los grupos vulnerables. Conseguía menos esa cantidad de vacunas. Eso ha fracasado. Luego, otro reto fundamental en la vacunación, que a veces que nos olvida, es que no solamente en la pandemia COVID, también en otras pandemias, ¿no?, hay un reto de, mientras está pasando, continuar manteniendo los servicios básicos de salud, porque hay en muchos sistemas en los cuales son las mismas personas con los mismos recursos teniendo que hacer cargo de una vacuna, de un proceso de vacunación o de una atención a la pandemia, con otras. Aquí hay recursos extras, en otros contextos no los hay, ¿no? Un tema que también se menciona mucho, que es el tema de la efectividad de la vacuna, ¿no? Y hay que tener en cuenta que han pasado dos cosas. Hemos tenido una pandemia, tenemos una pandemia, y lo que se llama la infodemia. La infodemia es una sobrecarga de información en un 80% malintencionada, fake news o errónea, ¿no? Y esto evidentemente tiene un impacto. Pero quiero decir que estos impactos, y después de lo que hemos visto en terreno en muchos contextos, pasan en todos los contextos. Hay contextos, por ejemplo, como el de Ucrania, en el que es un país per se que no tiene mucho, no está muy abierto a las vacunas, pero no con la vacuna COVID, también con otras vacunas. Ahora tienen, de hecho, un pequeño brote de polio por eso, ¿no? O sea, que puede pasar en países en los que no son muy abiertos a la vacuna, y también pasa en otros contextos, que es todo lo contrario, que son población súper motivada para los procesos de inmunización de rutina normal y que, sin embargo, por esa infodemia, pueden en un momento rechazar una vacuna, ¿no? Es un cóctel entre falta de información, entre baja percepción a veces del riesgo y desconfianza a la no responsabilidad de determinados medios de comunicación que muchas veces en algunos contextos han participado de esa información errónea, ¿no? Y aquí la lección aprendida de Médicos del Mundo es nosotros hemos tenido muy en cuenta factores antropológicos, factores de pertinencia sociocultural para diseñar adecuadamente campañas de información, educación y comunicación. Porque esto puede ser un reto, pero con los recursos necesarios para combatirlo es totalmente solucionable. Por supuesto, retos operativos y logísticos, también se mencionaron anteriormente. Las vacunas necesitan de una logística determinada y esos son recursos extras. Es cierto que en algunos contextos, nosotros lo hemos visto en Sudán del Sur, se han perdido ciertos lotes de vacunas porque literalmente caducan antes de que exista la capacidad logística de llevarlas a zonas remotas. Pero sobre todo yo también quiero hablar de aspectos que a veces olvidamos, que es cómo influye la geopolítica en la disponibilidad, primero, de tipos de vacunas, que eso tiene a veces más impacto de lo que parece. La OMS siempre repite que la vacuna mejor es la primera que llega, por supuesto. Lo que pasa es que la geopolítica hace que, por ejemplo, en países como Argelia, la primera vacuna que ha llegado ha sido Sputnik, ¿no? Y ya más allá de si es una buena o no vacuna, hay muchas personas que no quieren vacunarse con esa vacuna porque luego no podrán venir a Europa. Gente con familias en Argelia, Francia, conocemos todos la relación. Las personas, más allá de dudas sobre vacunas, que no es la cuestión, entienden que eso puede limitar sus derechos para moverse. O en Guatemala, que la gente tiene familia en Estados Unidos, si la vacunan con Sputnik, no podrá ir a visitar a su familia a Estados Unidos, ¿no? O sea, geopolítica, ¿cómo influye la geopolítica en qué vacunas tengo yo disponibles en mi país? Porque no ha existido realmente una estrategia global de vacunación. Y finalmente,
otro aspecto también fundamental, que es el impacto de los aspectos políticos en los procesos de vacunación. Bueno, para nosotros como médicos del mundo el caso más flagrante lo hemos tenido en Palestina. Mientras Israel era capaz de vacunar, el país que más rápidamente alcanzó una tasa de vacunación de más del 60% en marzo de 2021, no había ni una sola vacuna en Palestina. Y no olvidemos que Israel es potencia ocupante y según el derecho internacional tiene la obligación de garantizar la salud del pueblo palestino. Y no hubo eso. Pero no solamente ahí, también ha pasado, por ejemplo, en Siria, donde a través de COVAX llegó un porcentaje de vacunación para vacunar a la parte del noreste de Siria y ahí la gente no es que le tuviese miedo a la vacuna, para nada, estaba deseando recibirla. El problema es que los equipos de vacunación provenían del gobierno de Al-Assad y la gente, los médicos y las enfermeras tenían miedo de ir a vacunarse no por la vacuna, sino porque pensaban que era una manera de conseguir sus nombres o identificarlos y que esa información acabase, por ejemplo, en los servicios de inteligencia de Al-Assad, ¿no? O sea, que hay aspectos políticos. Actualmente en Ucrania también tenemos un problema grande con esto, ¿no? Con gente que está a ambos lados de una línea de contacto y que si se pone la vacuna en un lado, luego en el otro lado no sabe qué vacuna va a recibir o si tendrá acceso a vacunación, ¿no? O sea, y era esto, creo que me he pasado, ¿no? Sí, un poquito, pero... Pero bueno, estos eran los retos, aparte del que ha mencionado, por supuesto, Maribel, que tenemos que tener en la cabeza y que estamos intentando solucionar. Vale, ya está. Está bien. O me cambio o quieres... Sí, ven tú aquí, sí. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al doctor Diego Clemente, que lo conozco desde hace muchos años, compañero investigador fantástico, que no sabía yo que era de Amnistía Internacional y que cuando me lo propuso me gustó mucho. La verdad es que me están entrando ganas de hacerme Amnistía Internacional y de médicos del mundo, que sí, que tengo familia que son médicos y son médicos del mundo y lo que pasa es que todavía no he podido porque a veces esto de tener hijos y trabajar y todo te hace que no puedas dedicarte. No quiero perder tiempo porque tengo solo 10 minutos y ha pasado 2. Quiero agradecer a mis compañeros de mesa, obviamente, a todos ustedes, a todos vosotros por estar aquí y sobre todo a la Sociedad Española de Inmunología porque no solamente me ha permitido presentar que esté aquí como representante de la sociedad, sino que además todos me han apoyado muchísimo y están encantados de que nos hayáis invitado a la Sociedad Española de Inmunología a este acto tan importante, ¿no? Entonces, yo quiero solamente dar un poquito de información por si para algunos conceptos básicos, que seguro que lo sabéis todos porque sale mucho en la tele, pero para ya situarnos sobre 3 cosas. ¿Qué sabemos del virus? ¿Qué vacunas tenemos? ¿Y por qué es importante la vacunación? Entonces, el virus, todos lo sabemos, es un coronavirus. Se llama coronavirus porque tiene una corona de lo que se llaman espículas, que son los fragmentos S. Y estos fragmentos S son los que le van a permitir meterse dentro de la célula. Por eso siempre estamos oyendo la S, la S, la S. Y como es tan importante que esta partícula esté bien para poder entrar en la célula, pues todas las vacunas se han dirigido básicamente a bloquear esto, porque si nosotros conseguimos bloquear que entre el virus en la célula, no se va a producir la infección. ¿Vale? Esto es una de las razones porque las vacunas mayoritariamente van dirigidas frente a la S. Entonces, ¿qué es importante? ¿Qué hemos visto del virus? Pues que el virus, si nosotros vemos que hay muchos casos, el virus, cuantos más casos haya, más mutaciones va a haber. Por eso es tan importante que las personas se vacunen, porque cuando una persona se vacuna, como ya tiene defensas, cuando entre el virus, lo van a intentar neutralizar lo antes posible. Entonces, las multiplicaciones del virus van a ser menos y la probabilidad de mutaciones van a ser menos. En países en los que no existe gente vacunada, es cierto que puede haber probabilidad de que haya mutaciones o variantes que sean peligrosas. Nosotros sabemos que el virus muta
y que cada vez muta más si las personas no están vacunadas y que nosotros podemos encontrar dentro de las variantes algunas que a lo mejor, o sea, muta continuamente, que no nos interesan. Luego hay otras que están bajo monitoreo, que se llaman, porque dicen, uy, esta puede ser peligrosa, esta mutación puede hacer que el virus sea más peligroso. Luego están lo que son las variantes de interés, porque estas ya pueden requerir que las personas se confinen o vamos a ver porque puede ser más infecciosa. Pero luego nos encontramos con las variantes de preocupación, que son las que ya se demuestra que tienen un impacto sobre el diagnóstico o sobre el tratamiento o sobre la transmisibilidad o sobre la gravedad. Y esto es lo que hemos visto con todas estas variantes que ahora os enseñaré y que gracias a Dios todavía, o gracias a quien sea, no hemos tenido todavía ninguna variantes de gran consecuencia, que quiere decir que serían ya variantes muy, muy letales, ¿no? Todavía no hemos tenido ninguna, pero no quiere decir que no podamos tener, ¿eh? Entonces, hasta ahora, ¿cuáles han sido las variantes de preocupación, no? Pues sobre todo la alfa, la beta, la gamma, la delta y ahora la omicron. Estas han tenido pocas mutaciones en la S y estas ya, pues mira, 32 mutaciones en esta proteína, más 10 en el dominio de unión al receptor. Por lo tanto, la omicron ha sido, como sabéis, ha tenido muchísimas más mutaciones y esto va a tener una implicación. Por suerte, estas mutaciones han hecho, veis, aquí están todas estas mutaciones, han hecho que el virus parece que no sea más peligroso, o al menos no sea tan peligroso como, por ejemplo, o tan de preocupación como la variante Delta, pero sí que ha hecho que pueda ser menos susceptible a las vacunas que están dirigidas contra la S de la variante alfa. Y esto es algo que también tenemos que tener en cuenta. Entonces, bueno, esto era un poco lo que os quería situar para que viéramos el virus, por un lado, ¿no? El virus y sus variantes y lo que significa. Luego las vacunas. Cuando hablamos de vacunas, que decimos vacunas de adenovirus, vacunas de RNA y vacunas de, no sé, de proteínas. ¿Pero qué queremos decir con esto? Pues nosotros sabemos que el código genético lo que hace es que nuestro DNA es como un código genético y lo que hace es que transmite un mensaje para que se genere una proteína a través del ARN. Por lo tanto, nosotros vemos que cuando nos hablan de las vacunas, hablan de vacunas de ADN, que está el contenido en los vectores virales, vacunas de ARN y vacunas basadas en proteínas. Dentro de las vacunas de ADN, lo que hacemos es que colocamos, ahora luego os lo enseñaré, el ADN dentro de un virus que no es infeccioso para nosotros. Las de ARN, el ARN lo que hace es que va a transmitir el mensaje a la proteína y por lo tanto, esta es una de las cosas que quiero decir, que el ARN no es peligroso porque el proceso va de ADN a ARN y a proteína en el humano. Por lo tanto, eso que dicen, es que esto se va a introducir en el genoma y nos va a producir que haya mutaciones. No puede ser, porque el ARN, si no tenemos una enzima que nosotros no la tenemos, que es la retrotranscriptasa, que hace que se vaya hacia atrás, que tiene algunos virus, nosotros no podemos pasar de ARN a ADN. Por lo tanto, todas esas cosas ya no tienen sentido. Y luego las vacunas basadas en proteínas que tienen interés, porque estas vacunas, tanto las basadas en proteínas como las basadas en DNA, en ADN, que están incluidas en estos adenovirus o otros tipos de virus no infecciosos, podemos conservarlas entre 2 y 8 grados en nevera. Mientras que las de ARN, es que el ARN lo miras y ya se ha degradado. Entonces, claro, a nivel de poder llevarlas al tercer mundo, sería muchísimo mejor que se invirtiera en vacunas de proteínas o en vacunas de DNA, más que en las de RNA. Pero como dicen, las de RNA son de las que más millones se fabrican y tal. Bueno. Y entonces ya, por último, ¿por qué es importante vacunar? Y aquí entra la inmunología. Entonces aquí ya es mi campo. ¿Qué ocurre? ¿Qué es el sistema inmunitario? El sistema inmunitario es nuestro sistema de defensa. Y yo siempre explico que se puede explicar con 3 R's. La primera, reconocer. ¿Qué reconoce? Un sistema de defensa, algo peligroso, ¿no? Somos un ejército, hay algo peligroso. ¡Fua! Reconocimiento. Frente a un reconocimiento, nosotros hacemos una respuesta. Por lo tanto,
Si vienen 1000 virus, nosotros vamos a responder a 1000 virus. Si vienen 100 virus, vamos a responder a 100 virus, porque la respuesta siempre es en función del peligro. Y la tercera es que recuerda. Y esto es muy importante. El sistema inmunitario tiene memoria. Por lo tanto, si a nosotros nos llega un virus, la primera vez nosotros no tenemos memoria, no lo reconocemos y hacemos una respuesta que se llama respuesta primaria, ¿vale? Y es una respuesta que tarda como unos 7 días y no es muy intensa, porque nosotros es la primera vez que lo reconocemos y no estamos preparados. Sin embargo, ante un segundo contacto, lo que conseguimos es una respuesta secundaria, que en 3 días hace una respuesta mucho más rápida y mucho más intensa. Entonces, ¿por qué son importantes las vacunas? Pues las vacunas son importantes porque ellas nos van a permitir esta primera contacto con el virus, de manera que cuando tengamos la infección de verdad, si nosotros ya estamos vacunados, nuestra respuesta va a ser mucho más intensa y mucho más rápida y vamos a evitar que se multiplique más el virus, tener enfermedad grave o tener enfermedad severa. Por lo tanto, vacunar es esencial y lo vemos por esto. Porque nos da, como recuerdo, anticuerpos y sobre todo linfocitos que nos van a ser para tener memoria. Y esto es lo que siempre dicen por la tele, los linfocitos, los anticuerpos, pues aquí están. Y esta es mi última diapositiva en la que, bueno, ahora hablamos de vacunas, pero también tenemos que hablar de vacunas y de variantes, y también de dosis, y de qué pautas, porque hay mucha controversia, si a las 4 semanas, a los 5 meses, a los 6 meses, de todo esto, si queréis, luego podemos discutirlo. Y después la estrategia de vacunación que se ha llevado y cómo debería ser a nivel nacional y a nivel mundial. Y bueno, y esto simplemente es una foto que me hice yo justo 2 meses antes en la China, que me fui 2 meses antes de la pandemia, tuve suerte, en la muralla china, para recordarnos a todos que las murallas ahora realmente es algo turístico, que las murallas, por mucho que hayan hecho los chinos, que hicieron una barbaridad, no sirven de nada, porque el virus se salta la muralla de un lado a otro y estamos todos en el mismo barco. Y eso era lo que quería comentar. A ver, sí, perdón. Bueno, pues muchas gracias a las 3 por vuestra intervención. Y ahora pues se abre el turno de preguntas al público para preguntar a cualquiera de las ponentes lo que queráis. Se ha hablado de muchísimas cosas. Yo pues, en la intervención de Maribel me apunto a varios verbos que me han gustado: compartir, redistribuir, colaborar. Son verbos muy bonitos, muy difíciles de hacer a veces. Y en las otras charlas pues también ha habido palabras muy interesantes, ¿no? Y la introducción de Eva de lo que es la importancia de las vacunas, pues yo creo que era fundamental. Pues, bueno, yo quería hacer una pregunta a raíz de una situación que se nos ha producido aquí en Castilla-La Mancha y que Médicos del Mundo también está sobre ello. Estamos hablando de la importancia de que nos vacunemos todos, la vacunación general, la vacunación universal. En España se están produciendo situaciones en las que hay gente que no está pudiendo ser vacunada, que va a vacunarse y se le deniega la vacuna. Aquí en Castilla-La Mancha está sucediendo con personas en situación irregular, con extranjeros en situación irregular. Médicos del Mundo nos atiende estos casos y consigue al final que se les vacune, pero nosotros pensábamos que eran casos excepcionales y hablando con Médicos del Mundo nos dijeron que se estaban encontrando con una cantidad importante de estos casos. Y esto va un poco para las 3, la importancia de la vacunación para todo el mundo y que no perdamos de vista que ni siquiera en nuestro país parece que esté garantizado. Sí, hay barreras de acceso. Si me permite, Rafael, efectivamente, en línea con eso, cuando empezaron las vacunas, una de las peticiones que Médicos del Mundo hicimos en diferentes comunidades autónomas, aquí con SESCA, fue precisamente garantizar, no personas en situación irregular, sino personas sin tarjeta sanitaria. Porque, por desgracia, a día de hoy hay muchas personas con permiso de residencia incluso que tienen grandes barreras para acceder a la tarjeta sanitaria y que no la tienen reconocida. Entonces, ¿qué ocurría? Que esas personas
desde el SESCAN se nos dijo que el interés era, y se ha constatado, vacunar a todas las personas, pero no les costaba en su caso, porque son personas sin tarjeta sanitaria no registradas en el sistema. Tuvimos que hacer todo un procedimiento de facilitar información, etc. A día de hoy, la información oficial que nos dan, aunque no es una cosa pública, es que cualquier persona, si no tiene tarjeta sanitaria, puede acudir a su centro de salud de referencia y solicitar la vacuna. Que era la información que habíamos hablado también, que os había comentado, que se podía transmitir. ¿Qué ocurre? Que en la práctica ya sabemos los trámites administrativos, esa complejidad que tienen, con lo cual, aunque se dé una orden, como es una norma establecida y luego depende de la disposición de la persona con la que te tocas en la puerta, pues es una cosa muy habitual que nos ocurre diariamente a día de hoy, que sigue llegando gente, sigue habiendo gente que por X motivo no se ha vacunado hasta ahora o que ahora necesita la tercera dosis porque se vacunó en su país, etcétera, y que requiere de un acompañamiento específico. Claro, ese es un problema que le está pasando en más comunidades autónomas, porque aunque ha habido un compromiso a nivel nacional, esto va más allá. Esto ha dejado patente que la sanidad debe ser universal y que los trámites han de ser sencillos. A día de hoy, a nivel nacional, se está trabajando en un borrador de una nueva ley de acceso universal a la salud, pero esperamos y estamos haciendo incidencia con muchas entidades sociales, entre ellas Médicos del Mundo, para que realmente sea una realidad, porque hay muchísimos trámites y muchísimas barreras que, si no cambia el borrador que ya existe y que se nos ha facilitado desde el Ministerio, pues no se van a solventar barreras que hay. El virus y la vacuna han dejado patente que no podemos dejar a nadie atrás. Como decís, hablamos de otros países, pero es que también ocurre aquí. Estamos todo el mundo en el mismo barco y aún así nos cuesta ser conscientes de que estamos en el mismo barco. Lo que a mí me pasa me afecta a los demás. Entonces, lo que ocurre en un país al final es la muestra de lo que ocurre a nivel mundial, como ha comentado mi compañera Pilar. Y todas las compañeras. Sí, sí. Sí, no solo totalmente de acuerdo y desde Amnistía Internacional también, incluso junto con Médicos del Mundo hemos estado también desde el inicio de la pandemia intentando asegurar que la vacuna en España llegaba a esos grupos más vulnerables, no solo personas sin tarjeta sanitaria, por ejemplo, personas sin techo. Entonces, el Plan Nacional de Vacunación en España sí que lo contempla, pero es verdad que luego a nivel, muchas veces, como dices, local, autonómico, hay diferentes protocolos, diferentes. Pero en principio, aunque en el papel sí que se garantiza, es verdad que luego en la práctica se encuentra este tipo de cosas. Y es algo que desde la Amnistía también hemos estado trabajando y también a favor de la sanidad universal, algo que hacemos en coordinación con bastantes organizaciones. Yo me pregunto que qué tenemos que hacer, qué tiene que pasar para que vayamos todos a una. Es que ya no lo sé. Yo creo que ya no hay nada, o sea, ya ha quedado patente que nada de lo que ocurra va a provocar que haya una sanidad universal mundial. Bueno, Sí, para la inmunóloga. Le quería preguntar. Eva. Eva, vamos a ver. La eficacia de la vacuna está demostrada. Sí. Pero cuando ves en los medios de comunicación la ocupación de las UBIs, te dicen, en la UBI el 70% están vacunados. Y el 30%, perdón, el 70% no vacunados. Y el 30% sí están vacunados. Y están en la UBI igual de malitos que los que están vacunados. Sí. Entonces, la pregunta iba por la eficacia de las vacunas, ¿por qué ese 30%, que me parece que es muy alto, en las UBIs de personas vacunadas? Y luego, una segunda pregunta rápida es, ¿hay un nivel de anticuerpos que podamos estar relativamente tranquilos como en otras enfermedades víricas? Por ejemplo, en la hepatitis B, si está por encima de 10 unidades mililitros necesarias, estás inmunizado. No la coges aunque te pongan una transfusión con hepatitis B. Esas son las preguntas. Yo diría que hay lo de la primera pregunta de las UBIs, ¿no? En la UBIs hay personas vacunadas, también decían al principio, sobre todo son Delta, ahora también hay Omicron, pero esto depende, un 30%, o sea, si en una ciudad hay 1 millón de personas vacunadas y hay 30 en la UCI y hay 100.000 no vacunadas y hay 70 en la UCI, o sea, la manera de calcularlo es, claro que hay personas, o sea, la mayoría están vacunadas y siempre puede haber alguien en la UCI. Las vacunas
son eficaces porque se ha demostrado, sobre todo con esta última variante, son eficaces para evitar enfermedades grave y muerte, pero hay personas que no son capaces de responder a las vacunas. Y esto como inmunólogos nosotros lo decimos. Hay personas mayores en las residencias que les han puesto 2 vacunas y que no han hecho anticuerpos, pues porque están con tratamientos, inmunosupresores, personas que tienen algún tipo de enfermedad inmunodeprimida. Entonces, muchas veces dices, llevo 2 vacunas, pero cuidado, ¿tú sabes seguro que ya estás protegido? Esto no es así. Luego, la obesidad, la hipertensión, las enfermedades de base, hace que una persona, aunque tenga 2 dosis de vacuna, si tiene todas estas enfermedades, pueden complicarse y acabar en la UCI. A lo mejor no por el virus en sí, sino por todo lo que el organismo se afecta debido a la infección. O sea, no es porque sea una infección más grave, sino porque la persona ya tiene unas comorbilidades importantes. Entonces, siempre vamos a tener personas en la UCI, pero eso no quiere decir que la vacuna no funcione. Esto es tampoco creo yo que estas vacunas sean el 100% de eficientes. Son muy eficientes, pero siempre sabemos que hay personas que no responden. Aproximadamente un 5%. Yo que decía que la eficiencia era de un 95%. Esta es la primera. Y luego la segunda me había... El nivel de anticuerpos a partir del cual no se sabe y todavía no lo podemos saber por otras cosas, porque, claro, la vacuna se hizo frente a la variante alfa. Entonces, ahora, frente a la Omicron, se ha visto que se hacen anticuerpos, pero no son de tanta calidad. Entonces, claro, encontrar un nivel de anticuerpos estamos muy lejos. Esto sería, yo creo, que cuando ya la infección esté estabilizada, como pasa con la hepatitis B, y entonces ya tengamos vacunas y veamos que funcionan bien, pero estamos muy lejos. Lo primero, muchísimas gracias por vuestras intervenciones, Maribel, Eva y Diego. Y la verdad es que lo primero que me llama la atención es que no haya, bueno, no sé si se ha invitado o no ha invitado, pero sería yo creo importante que aquí hubiera algún representante de la administración pública. Municipal, autonómica o nacional, pero yo creo que también deberíamos de tener cuál es su postura o su opinión. En cualquier caso, no sé si se ha invitado o no se ha invitado, pero lo primero, muchísimas gracias por vuestras intervenciones. Y yo me voy a ir más al plano internacional o mundial. A mí me sorprende muchísimo y lo pongo para todos los asistentes, cómo la Unión Europea se ha movido perfectamente y como prácticamente un bloque para el tema de Ucrania, no sé, de misiles y tal, la invasión de Rusia, y eso se han movido perfectamente todos los gobiernos y, sin embargo, para la vacuna, para atender al tercer mundo, que yo creo que nosotros somos el primer mundo y, por tanto, tenemos una obligación de atender al tercer mundo, Bruselas o la Unión Europea no ha tenido ninguna postura fija y directa para trabajar con las organizaciones que a pie de aldea y a pie de país están trabajando. Entonces, para mí, el que para que todos los europeos estemos vacunados, la Unión Europea dijo, no se preocupen ustedes, Estado. Yo, como Unión Europea, voy a comprar y voy a demandar vacunas a Pfizer, a Moderna, a AstraZeneca, tal. No hubo ningún problema. ¿Hay alguna postura, o conocéis, porque yo no la conozco, por ignorancia, una postura de Bruselas, de la Unión Europea, en cuanto a una ayuda de las vacunas que nos sobran, no por otro motivo, que las sobran muchas, podríamos ayudar mucho más? Para fundamentalmente África, yo pienso que no, pero en cualquier caso, mirar, porque seguramente tendréis más información. Y la otra, relacionada con la geopolítica y la geoestrategia, evidentemente, pero eso no solo pasa ahora con el coronavirus. Eso pasa con la malaria, pasa con el tifus, pasa con la tifoidea, pasa con el hambre, pasa con la educación.
El primer mundo extrae materias primas del tercer o el cuarto mundo y el resto, pues evidentemente, si no fuera por la colaboración de vuestras organizaciones, pues sería todavía más duro. Bueno, contesto yo a lo de la administración, que como miembro del Grupo de Amnistía Internacional de Toledo, no hubo duda en no invitarla, porque nos parecía que la administración que debería estar aquí presente, igual el Ministerio de Sanidad, nos pareció un poco lejano para nosotros. Porque sí hubo más debates si invitar a las farmacéuticas a la mesa y decidimos no invitarlas. No sé si hicimos bien o hicimos mal, pero decidimos no invitarlas. Pero con respecto a la administración, pensamos que no iba a venir nadie del Ministerio y por eso no nos invitamos, porque la comunidad autónoma tiene cosas que decir, pero no tanto como el Ministerio de Sanidad, que es el que tiene las competencias en esas. Si quieres contestar tú a la primera pregunta y quizá tú a la... Incluso completando un poco lo que has quiera, dicho, porque aquí debo decir que nuestra valoración del Gobierno de España en relación al acceso universal a la vacuna, podemos decir que es positivo por un motivo, porque están en principio y públicamente han dicho que están a favor de apoyar esta, digamos, exención temporal o llegar a acuerdos para liberar temporalmente las patentes. Desde Amnistía Internacional nos hemos reunido con el Ministerio de Asuntos Exteriores, hemos estado en conversación con todos los ministerios implicados y es verdad, hay que decir que ha ido variando la posición. Y también creo que en parte gracias a la presión de la sociedad civil, de organizaciones que nos hemos estado reuniendo, que hemos estado insistiendo, incluso dentro de la campaña nos hemos dirigido también a autoridades autonómicas y locales. Hemos pedido, por ejemplo, a los parlamentos autonómicos, gobiernos autonómicos, que se posicionaran a favor de la liberación de las patentes del acceso universal y se han posicionado. Ahora, no sé si el de Castilla-La Mancha tendría que haberlo buscado, me vais a perdonar, pero 5 parlamentos y 2 gobiernos autonómicos se han posicionado a favor de las peticiones de Amnistía Internacional y de otras organizaciones que estamos pidiendo esto, más de 120 ayuntamientos de España. O sea que digamos que sí que nos hemos dirigido a autoridades y sí que se han posicionado algunas positivamente. La Unión Europea, por ejemplo, en el tema específico de la liberación de las patentes, van como un bloque a la Organización Mundial de Comercio. La Organización Mundial de Comercio, normalmente las decisiones se toman por consenso. No necesariamente, pero históricamente creo que hubo una votación en su día para no sé qué cosa, pero normalmente se aprueba todo por consenso. Y ahí la Unión Europea va como un bloque. Entonces, es verdad que hay países como España y otros que están intentando que cambie su posición en relación a la liberación de patentes, pero como bloque no la cambian. Y en términos de, por ejemplo, de aportación de vacunas a través de COVAX, esto no tengo que leer porque no me sé tanto dato, por ejemplo, España es el 6º país del mundo en número de vacunas aportadas a otros países, el 3º de la Unión Europea. Y también hay una cosa muy interesante, es el primer país que ha aportado conocimiento y ha compartido la tecnología a través del CSIC. En la prueba diagnóstica, seguro que las compañías saben mucho más de esto que yo me lo he tenido que apuntar. La prueba del CSIC ha sido la primera que se ha facilitado con carácter con una, digamos, la primera licencia mundial de acceso abierto para una herramienta de lucha contra COVID, que no es una vacuna, es un test, pero es que es lo primero que se ha aportado. Y luego en datos, el objetivo europeo era donar 700 millones de vacunas a mediados de 2022. 700 millones de vacunas a mediados de 2022 es un objetivo realmente bastante pobre. O sea, España donó ya 50 millones. Entonces, bueno, estos son un poquito los datos que te puedo compartir y seguro que las compañías pueden aportar algo más. No, yo como para reforzar el comentario que has hecho, no sé cómo es tu nombre, perdona. ¿Cómo es tu nombre? Paco. Para reforzar tu comentario que tú hablabas, ¿no? ¿Cómo es posible que la Unión Europea se ha puesto de acuerdo para comprar vacunas y no tenga como esa posición común fuerte para precisamente abordarlo como países más vulnerables o del sur global, ¿no? Es que precisamente creo que de hecho ese todos a uno, primero Europa, ha ido en contraposición
del acceso a los países del sur global, porque precisamente lo que se ha conseguido ha sido un acaparamiento de ese mercado de las vacunas. Cuando lo mencionaba antes Maribel, los estados europeos han comprado como para, en algunos contextos, para vacunar al doble de su población, con lo cual precisamente ese frente común de compramos todo para Europa a tutiplén, perdón por la expresión, y lo que haga falta es lo que luego ha sido también un hándicap para después, ¿no? Y además es verdad que luego sí se han empezado, bueno, pues cada vez más se dan, aparte de la plataforma COVAX, es verdad que cada vez se dan más esas cosas de algunas ciertas donaciones bilaterales entre países, ¿no? Y yo lo que nosotros hemos notado de Médicos del Mundo es que, por ejemplo, como se han comprado tantas vacunas, más vacunas de las que les hacían falta, ahí es cuando se planean, bueno, pues vamos a donar al país X tantas vacunas. Y esa planificación no está bien hecha y muchas veces es triste porque es a última hora y cuando quedan 3 meses para que caduquen esas vacunas, que solamente las vas a donar porque no puedes ponerlas y te van a caducar, y evidentemente tú logísticamente no puedes ponerlas, no puedes llevarlas a Sudán del Sur cuando te quedan 2 meses. Perdóname, pero es que es así, es así. Es como los ricos con los pobres. Lo que me sobra lo doy, sí, aunque esté medio caducado. pero es una Y eso no puede ser, tiene que haber una planificación por parte de la Unión Europea de decir, no solo, porque yo creo que en los países europeos, unos en un sitio, otros en otro, pero fundamentalmente algunos, y de una renta per cápita muy superior a la de España, han expoliado África desde hace muchísimos. Entonces, tal vez España no sea el más implicado en eso, pero hay países de la Unión Europea que deberían de haber tenido un mínimo estilo o decencia para decir, en países, los 2 Congos, toda la zona subsahariana, el cuerno de África, como ya Gran Bretaña no está en la Unión Europea, no podemos hablar de ellos. Han explotado África y entonces no, es que ellos deberían de haber sido los primeros en decir 50% para nosotros, 50% para ellos. Y no decir cuando nos sobra, cuando no sabemos qué hacer con ellas, a ver cómo las repartimos y dónde las donamos y encima quedamos bien. Pues no. La Unión Europea, como siempre, para los temas de desarrollo y de ayuda y cooperación al mundo pobre, siempre va tarde y mal. Es mi opinión personal y la discuto con quien. Muchas gracias. Vamos a venir a más personas que han preguntado. Gracias, Paco. Sí, muchas gracias, Diego. Yo tenía una pregunta sobre la estrategia de Amnistía en el tema que me choca un poco la idea de pensar que 700 millones de vacunas para mediados de 2022 es insuficiente y llega tarde. ¿Cómo encaja con liberar las patentes, la propiedad intelectual que optimísticamente va a fabricar estas 700 millones de vacunas en muchísimo más tiempo? Es decir, yo entiendo el concepto básico de querer dar las vacunas a todo el mundo, entiendo el concepto básico que los países ricos deberían por aguas, no entiendo el concepto de liberar las patentes para que llegue una tecnología en muchísimos países que no podrán desarrollarla y no podrán mantenerla y que los tiempos serán mucho más largos. Y además, como decía Eva, teniendo que seleccionar las tecnologías que puedes, ya repartir nevera de 80 en Sudán del Sur, yo tengo la sensación que es un esfuerzo muy complicado, probablemente es mucho más fácil comprar una, pagarla, que los contribuyentes europeos acepten pagar este cuento, y esta es una cosa que, como decimos con el dinero de los ojos, es muy fácil, siempre pagarlo, siempre es más difícil, pero la liberación de la estrategia correcta.
Son estrategias complementarias. Es decir, hay que tomar medidas. Eso es porque es muy políticamente. No, pero es así. Pero no. No, pero es así. Ahora mismo, lo que es urgente es que ahora mismo los que tienen vacunas que las van a tirar a la basura antes de que, como dicen ellas, llegaran a un punto que ya no servían ni para aquí ni para allá, redistribuyan. Eso es urgente y es ya. Y que los países que tienen capacidad para comprar vacunas y aportar vacunas al mecanismo COVAX las aporten. Pero la pandemia no se va a acabar ya, probablemente. Entonces sí que se necesita un mecanismo más a medio y largo plazo. Y que no hay países con capacidad de producir vacunas, es el argumento de las grandes farmacéuticas y no estamos de acuerdo porque sí hay países con capacidad de producir vacunas en otras regiones del mundo. En África a lo mejor no Sudán del Sur, pero o Sudáfrica o Kenia, otros países sí que tienen esa capacidad. Lo que necesitan es que se les transfiera el conocimiento o, lógicamente, tiene que ir acompañando una transferencia de conocimiento, de tecnología, para apoyar esos procesos. No solamente es liberar la patente, se requiere una cooperación mucho más integrada y no va a ser de un día para otro. Pero si hubieran empezado con esto hace un año, pues a lo mejor ya había en algunos sitios capacidad para estar produciendo vacunas que se pudieran distribuir geográficamente en un entorno más cercano. Como te digo, a lo mejor no es Sudán del Sur, pero a lo mejor sí es Sudáfrica, o es Kenia, o es algún país. Bueno, o India, si hablamos de Asia, por supuesto. O sea, hay países que... Es un transferimiento temporal, una suspensión temporal de la vacunación. Esta es una transferencia definitiva que, de alguna forma, las empresas detienen. Es decir, esto es cambiar Son dos cosas diferentes. No, es que nosotros pedimos las dos cosas. Es más, pedimos las tres cosas. Pedimos redistribución de las vacunas que hay ahora y de las que se están produciendo. Transferencia de tecnología. Estamos pidiendo a las farmacéuticas y a las instituciones que están desarrollando vacunas que compartan tecnología. Hay un mecanismo que ha creado la OMS que se llama el CETAP en inglés, ¿vale? Que es un mecanismo para que compartan tecnología y conocimientos. Y tercero, la liberación de las patentes, porque si tú tienes la tecnología, pero luego fabricas la vacuna y la OMC te va a poner un montón, pues tampoco lo vas a hacer. O sea, son diferentes cosas, son diferentes estrategias. No vale una sola, son todas. Y la liberación de las patentes es importante. Y se vio con el SIDA, las compañeras, sobre todo médicos, que lo habrán vivido en su día, ¿no? Se tardaron 10 años en liberar las patentes de retrovirales, durante los que murió cantidad de gente, sobre todo en países en vías de desarrollo. Entonces, ¿por qué hay que esperar 10 años para liberar las patentes de COVID? Cuanto antes se haga, cuanto antes se transfiera la tecnología, se comparta ese conocimiento experto, antes se podrá aumentar la producción de vacunas y escalar esa producción y en otras regiones del mundo para evitar todos los problemas logísticos, etc. O sea, son diferentes estrategias las que se necesitan ante un problema que ahora mismo es que nunca el mundo se había visto en un problema como este. Entonces hay que tener otra mentalidad y la colaboración tiene que ir mucho más allá de lo que se ha venido haciendo con otras situaciones. Y los impactos son globales, es decir, Médicos también comparte pues, esta posición. Bueno, Maribel ha puesto el mejor de los ejemplos, ¿no? O sea, hasta India es el mayor productor farmacéutico de antirretrovirales en el mundo, ¿no? Y ha sido el que ha permitido que ese tratamiento, por ejemplo, llegase a países de renta muy baja que no podían comprarlo de esta manera, ¿no? Y eso ha suponido un hito en la lucha contra otro tipo de virus que es el VIH, ¿no? Estamos en una situación excepcional que requiere de que seamos ambiciosos y de que entendamos que se necesitan medidas excepcionales, ¿no? Los impactos, tanto en vidas humanas como económicos y sociales que implica la pandemia, requieren de que tengamos realmente una estrategia global. Y bueno, de hecho, los países que, por ejemplo, han impulsado la iniciativa de acabar temporalmente con el ADIP, que es la propiedad intelectual, son precisamente India y Sudáfrica, ¿no? Entonces, no es porque no puedan hacerlo, claro que se puede hacer. Lo que falta es voluntad política. Vale. Bueno, yo no sé si es voluntad no acepto política. la estrategia, pero entiendo que es la estrategia que he elegido Amnistía Internacional. A mí el hecho que vosotros digáis que se puede producir lo suficiente en los sitios donde ya se esté produciendo y que se pueda transportar sin que
obviamente. Pagándolo, me parece una estrategia muchísimo más eficaz que tener que hacer esta cosa, que las empresas van a generar una serie de complicaciones. Considera que a las autoridades a que habéis pedido apoyan en eliminar la propiedad intelectual, están jugando con dinero de otros. Y por supuesto, van a apoyar muchísimo. Sobre todo de Europa, que tiene poquísima propiedad intelectual en el tema de las vacunas. Si le pedís, ¿estás dispuesto a pagar 1 millón de vacuna Castilla-La Mancha, 1 millón de vacuna Cataluña, 1 millón de vacuna? Probablemente digan, ay, habrá que verlo en el presupuesto. Es decir, que para mí la estrategia es un poco intentar que paguen otros una cosa que probablemente tendríamos el deber de pagar nosotros. ¿Querías decir algo, verdad? Bueno, yo es que antes lo he comentado también con la compañera, ¿no? Como Vivier. Claro, yo trabajo en investigación, ¿no? Entonces, me di cuenta que hay muchos grupos de investigación que están desarrollando vacunas y que no tienen recursos. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo en que se tiene que eliminar las patentes, y más en este caso, porque obviamente estamos hablando de una pandemia, pero también se tiene que apoyar por parte de los gobiernos que grupos de investigación que sabemos del CSIC y de otros están desarrollando vacunas y que a lo mejor no tienen intención de patentarlas, como ha pasado con el grupo de Texas, pues que se apoya a estos grupos también y que se apoyen aquellas vacunas que ya se están pensando en redistribuir al tercer mundo, porque son vacunas que pueden mantenerse en nevera, no hace falta ir a las de RNA. Yo cuando os he explicado las vacunas era precisamente también con esa intención, ¿no? Porque es muy difícil llevar vacunas de RNA de Pfizer a Sudán, pero a lo mejor de las de 4 y de 8 grados sí que se pueden llevar. O sea que yo creo que sí que es complementario un poco a lo que ella dice. Pero a la vez tenemos que apoyar la investigación para que no nos pase que tengamos todos que ir a morir a Pfizer y a Moderna. Porque eso es lo que está pasando, que se está poniendo, como ella dice, recursos públicos para que empresas farmacéuticas que son más ricas que Europa hagan lo que les dé la gana. Esto ya no sé si estoy hablando como usted o como Eva. Que sepas que te están Entiende muy bien. Eso no es el tema de las vacunas. Este es el tema de la investigación en general. Sí, sí, claro, pero es que estas situaciones son situaciones en las que hay que darnos cuenta que no podemos ir siempre a parar a los mismos y a morir a los mismos, ¿no? Y decirles, ¿tú no quieres liberar la patente? Pues no te preocupes. Pero no se puede olvidar que es que en el caso de las vacunas COVID han recibido miles de millones de dólares públicos. O sea, que no lo han desarrollado ellos solos, que han recibido, o sea... Pero eso sí, los acuerdos que han hecho con las instituciones públicas, incluidas las más importantes del mundo, como la NIH, han sido una mierda. La culpa no la tienen las empresas, la tienen los directivos de las instituciones públicas que han permitido esto. BioNTech, la financiada del gobierno alemán, y se ha ido a Pfizer a hacer la vacuna porque legalmente podía. Si lo hubieran hecho firmar un documento que la propiedad intelectual se quedaba en Alemania, no se hubiera podido ir. Y las empresas tienen una gran ventaja. Pregúntale a Eva, que es investigadora, ¿en cuánto tiempo una institución pública consigue movilizar 2 o 3 mil millones de euros para poner en marcha un plan como la que han tenido que poner en marcha? Esto sería, porque 2 o 3 mil millones de euros en España son el programa de investigación de 4 años. Esto lo movieron en una noche. Por eso subió las acciones de Moderna 500 veces. Ya. No es justo. Que no es justo. Ya, pero estamos centrando el debate en investigación en España, patentes o no patentes. Patentes o no patentes, en un sitio o en otro. Yo creo que el problema es mayor, mayor. Evidentemente, luego los países lo resuelven como buenamente pueden. Evidentemente, la investigación en departamentos públicos pues, lleva su desarrollo y tiene su problemática. Pero el problema es que me da lo mismo Sudán del Norte, Sudán del Sur, Eritrea.
es que están al 5 o al 7% de vacunación actualmente. Aparte del hambre, de otro tipo de virus, de la malaria, de la falta de educación, de la falta de no sé qué, de la falta de agua. Entonces probablemente si somos un poco más abiertos, tal vez esta circunstancia del COVID nos haga de nuevo pensar en cómo se están desarrollando o no se están desarrollando los países en África y los problemas gravísimos que tienen de agua, de alimentación, de ayuda humanitaria. En Etiopía hay un problema enorme entre el norte y el sur, hay ayudas no sé qué, se han asesinado a cooperantes, entonces en Mali han asesinado a cooperantes, en Níger han asesinado a cooperantes, entonces, pues muy bien. El virus a lo mejor, pues, si ayuda a hacer más por esos países, pues no nos centremos solo en la investigación en España o en las patentes sí, las patentes no, si las empresas privadas son mejores que las públicas, si no puede haber una cooperación público-privada para el desarrollo de vacunas y de otros fármacos para el tercer mundo. Es que hay muchas circunstancias que no se puede derivar todo. La administración pública es lenta, la empresa privada es la leche. No. O sea, tiene que haber cooperación público-privada, eso sí, limpio de patentes para que se pueda distribuir con el criterio que el Estado, todos nosotros creemos que es el lógico. Y me callo. Voy a abrir. Muchas gracias por la introducción. Muchas gracias. Preguntar. Es que me... No, si es por abrir, que hay más gente Sí, que por preguntar. Yo tenía una pregunta con respecto al COVAX y que nos afecta a todos. Estamos todos, ahora está el plan de tercera dosis. ¿Cuánto de relevante es la tercera dosis y hasta qué punto podríamos destinar esas dosis a llevarlo a África? ¿Y hasta qué punto estaría la sociedad española dispuesta a sacrificar un riesgo mayor de supervivencia para que el resto estuviera mejor? Y la pregunta de cómo deficiente la otra es para ti, Eva. Sí, la Sociedad Española de Inmunología en este caso, y yo a título personal siempre cuando se empezó a hablar de la tercera dosis dijimos que no era necesaria para toda la población, solamente para aquellas personas que no habían respondido a las 2 primeras vacunas porque eran pues, personas más vulnerables, personas mayores o personas con inmunodeficiencias, trasplantados, etc. Luego se decidió que podía ser esa toda la población y empezaron a bajar en edad. Entonces ya nos planteamos, sacamos un comunicado diciendo que bueno, que mala no era, porque además Omicron había venido con mucha potencia y era como una ayuda, pero realmente necesario no era. O sea, la pauta de vacunación completa son 2 vacunas, generamos memoria, que es lo que os he dicho, recordamos, y ahora mismo estas dosis de recuerdo son de la alfa, o sea que tampoco yo creo que vale la pena insistir otra vez frente a la variante alfa. Entonces yo creo que la tercera no era necesaria, es un lujo, y la cuarta ya no es ni científicamente recomendable. Es que se ha hecho un estudio en Israel y se ha visto que no ha mejorado nada respecto a la tercera, por lo tanto es que ya no tenemos ni que empezar a hablar de la cuarta. O sea, De hecho, estáis alertando incluso de cansancio inmunológico, ¿no? sí, bueno, esto es un concepto que, claro, no pasa con 3 o 4 dosis, pero la repetición de dosis siempre frente a lo mismo, al final genera tolerancia. No sé si alguno de vosotros tiene alergia, que las vacunas de la alergia precisamente consisten en eso. Cuando uno tiene alergia al polen, te van dando dosis crecientes de polen a lo largo de 2 o 3 años hasta que tu organismo ya reconoce el polen como no peligroso. ¿Te acordáis que os he dicho reconoce? Pues ya no lo reconoce. Cuando lo reconoce, no responde. Esto podría pasar así con dosis repetidas, pero vamos, ahora mismo es una hipótesis inmunológicamente. Es muy difícil que con 4 dosis induzcamos tolerancia, porque entonces, Diego y yo, que trabajamos en esclerosis múltiple, vacunaríamos a los pacientes
porque ellos lo que necesitan es tolerancia, pero sí que inmunológicamente no tiene sentido vacunar y vacunar y vacunar frente a lo mismo. Entonces yo vuelvo a la línea de Antonio, ¿cómo es posible que no haya una bronca mayor con respecto a que estén haciendo una triple vacunación y esté España apoyando que se legalicen las patentes con una postura totalmente incoherente, simplemente política, supongo, por calmar a la gente, en vez de coger y usar esas vacunas que realmente probablemente sea mucho más útil incluso para nosotros, para evitar más. Sí, no, yo comparto, bueno, yo creo que también la posición de médicos del mundo es el derecho a la salud y esa pasa por priorizar la prima vacunación a todas las personas independientemente del lugar en el que vivan antes de terceras y cuartas dosis en otros contextos. Esa es nuestra postura, porque además parte del principio de que no vamos a estar a salvo ninguno, no vamos a tener salud o vuestra salud va a estar en riesgo mientras no haya salud para todos. Lo dice la OMS y lo repetimos todos, ¿no? Entonces, sí, totalmente de acuerdo con tu postura. ¿Cuál es el número de expertos de la Sociedad Española de Inmunología que formaban parte del comité de expertos del gobierno para afrontar la pandemia? Yo te la pregunto porque lo has dicho delante de las cámaras de televisión. Lo hemos reivindicado continuamente, que haya al menos un inmunólogo, no sé si son 300, 60, no sé cuántos son, no hay ni un inmunólogo. Entonces es importante cuando hay una estrategia de vacunación que se entienda la respuesta inmunitaria, que se entienda que existe memoria inmunológica y que dime cuántas vacunas estamos dando cada 6 meses. O sea, no tiene sentido desde un punto de vista inmunológico. Estas revacunaciones a partir de la tercera, porque ya estamos viendo que tampoco evita el contagio. Entonces decías, todos vacunados, todos contagiados. O sea, no evita el contagio y no son esterilizantes. Por lo tanto, yo diría, vamos a intentar repartirlas, desde luego, antes de que caduquen, porque eso tampoco es muy normal. Vamos a intentar ser más coherentes, porque inmunológicamente no está demostrado que tenga ningún beneficio para nuestra sociedad. Es un gasto que además lo vamos a pagar después, porque y no tiene mucho sentido. Y luego, por otro lado, pues también tenemos que esperar a que se inviertan nuevas vacunas, no siempre la misma, ¿no? No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Yo tengo una para las tres, ¿no? ¿Qué os ha supuesto de reto a las tres organizaciones la pandemia? O afrontar esta campaña para la amnistía, porque quizá para Médicos del Mundo es una pandemia más, ya lleváis trabajando en pandemias mucho tiempo y ¿qué ha supuesto para la Sociedad Española de Inmunología estar hasta en actos de amnistía internacional? Sí, pues veremos, si quieres empezar por cómo hemos empezado las intervenciones. ¿Ha supuesto un reto? ¿Es la primera vez que Amnistía Internacional trabaja este derecho de acceso a tecnologías, a los resultados de la ciencia? Pues te diré que en concreto en acceso a vacunas y este derecho al disfrute de los beneficios de la ciencia es la primera campaña que tenemos que se enfoca específicamente en esto, pero sí llevamos muchos años trabajando por el acceso a la salud, por el derecho a la salud como un derecho humano, igual que el derecho a la libertad de expresión o cualquier otro, en España y en otras partes del mundo. Y te diré que tal vez como reto ha sido ver en su conjunto, ¿no? Lo que estaba pasando con la pandemia y los derechos humanos y cómo abordar todo eso. Por ejemplo, temas de violencia de género durante la pandemia, que se disparó la violencia sexual contra las niñas en los confinamientos, todo eso lo hemos abordado. Es decir, hemos tenido una visión muy amplia de la pandemia, represión con uso excesivo de la fuerza, cuando la gente no se confinaba o porque no se podían confinar, confinamientos completamente desproporcionados y que vulneraban los derechos humanos, por ejemplo, en poblaciones de personas refugiadas o migrantes en algunos países de América Latina. Poner algún ejemplo concreto. Entonces, ese conjunto, ¿no?, de violaciones de derechos humanos, represión a defensores y defensoras de derechos humanos que simplemente eso, han alzado su voz y han acabado en la cárcel en China por decir que el gobierno estaba vulnerando los derechos humanos, ¿no? Entonces, ese conjunto de cosas, es decir, cómo abordas todo, ¿no?, y al mismo tiempo priorizas, ¿no?
Y luego, es verdad que en relación a la vacuna, en concreto, ha sido un tema bastante novedoso que sí que nos ha obligado de alguna manera, ¿no?, pues, aprender de esto, pero hemos tenido la ventaja que hemos ido de la mano con otras organizaciones expertas. Estamos dentro de la Alianza Vacunas para el Pueblo, o Vacunas para la Gente, como lo queráis llamar, que engloba muchísimas organizaciones de la sociedad civil, médicas, instituciones, expertos, expertas, ¿no? Entonces, para muchas cosas hemos ido de la mano con estas alianzas, porque si no, a nivel mundial es verdad que, bueno, pues que cuantas más nos unamos, pues más presión podemos hacer, ¿no? Y luego el reto, claro, que cuando ves que estás, sobre todo el trabajo con empresas tan grandes, ¿no?, que ves que es muy difícil conseguir que cambien las cosas, ¿no? Pero en Amnistía somos la gota malaya, y tú lo sabes, y aunque no nos hagan caso, seguimos y seguimos y seguimos, y nos pasa con gobiernos como China, que estamos todo el día con la matraca y no nos hacen caso, pero seguimos y se van consiguiendo pequeñas cosas, ¿no? Pero es verdad que en concreto el trabajo con farmacéuticas, para nosotros que ha sido bastante novedoso, es muy difícil conseguir que cambien cosas, y bueno, pues vosotros, médicos sobre todo, que tendréis muchísima más experiencia, no sé cómo lo viviréis, ¿no? Pero para nosotros es, o sea, con muchos gobiernos que tratamos, con Rusia, con Estados Unidos, nosotros tratamos con gobiernos de todo tipo en el mundo, y sabemos que algunos son muy difíciles, he mencionado China, pero hay otros, pero más o menos conseguimos interlocución y que en algunas cosas nos hagan caso con las campañas y la presión pública que apoyéis la gente. Pero con las farmacéuticas esta experiencia está resultando pues complicada, difícil, y bueno, no sabemos, llevamos poco tiempo, ¿no? Vamos a ver si más adelante nos empiezan a hacer caso o no, no sé, médicos y lo que teníais experiencia. Nos vamos. Te informa que en breve la biblioteca cerrará sus puertas. Por seguridad, vamos que abandonen escalonadamente nuestras instalaciones. Les recomendamos que usen la escalera. Gracias. Dos intervenciones rapiditas. Sí, yo, pregunta sobre el reto. Bueno, Médicos del Mundo trabaja con un enfoque de derechos humanos, el derecho a la salud universal. Que nadie se preocupe, que no nos van a dejar aquí de nada. Los desalojan, la autoridad no lo Y es verdad que para nosotros esta no es la primera pandemia en la que trabajamos, o sea, pues es lo que hacemos, ¿no? Pero es verdad que sí que ha sido un desafío brutal, porque estamos hablando hasta ahora, cuando hay una pandemia, una epidemia está localizada. A nivel organizacional ha sido un reto trabajar en las dos patas que hacemos, que es la incidencia política y el trabajo de fortalecimiento con los sistemas de salud, en 16 países al mismo tiempo. No es como en 2014, cuando la epidemia de ébola estábamos focalizadas, podíamos poner todo el foco en un solo área geográfica. Aquí estamos hablando de todo el mundo. Entonces, esto ha supuesto que los equipos de médicos del mundo, lo primero ha sido proteger a nuestros propios equipos, y luego cómo ponemos en marcha toda esta parte, que como mencionaba Miguel, tiene una parte más política y una parte más operativa de salud, al mismo tiempo en todos los países, ¿no? Y luego también nosotros, bueno, con farmacéuticas es verdad que no estamos lidiando más directamente como vosotros, pero por ejemplo sí que hemos notado que, a diferencia de otras epidemias, sí que los aspectos políticos han influido un montón. Por ejemplo, Médicos del Mundo trabajamos con los sistemas de salud, y lo primero es establecer los planes de vacunación. Los planes de vacunación tienen que tener criterios de salud pública. ¿Cuáles son los principales grupos, ¿no?, prioritarios a vacunar? Aquí se han mezclado en muchos contextos, más de uno, más de dos y más de tres, aspectos políticos a la hora de decidir a quién vacunamos antes, ¿no? Y ha habido múltiples ejemplos. Entonces, para médicos ha sido como un desafío enfrentarse al mismo tiempo con los retos normales de una pandemia en general, y al mismo tiempo estos componentes políticos que no hemos visto en otras experiencias o en otros momentos, ¿no? Y el reto de que es global, es multiplicado por 16, que es lo que tenemos actualmente. Ese ha sido el reto. Bueno, para nosotros yo creo que ha sido un reto. Es una sociedad pequeña. Somos poco conocidos. Cuando dices que eres inmunólogo no se sabía lo que hacían los inmunólogos. Y lo que nos hemos dedicado es, hemos intentado transmitir
informar a la población, dar un poco de sentido común a todas las noticias y intentar que poco a poco toda la gente entienda cómo funciona el sistema inmunitario, no se agobie, o sea, estamos hablando de nuestro país, no se agobie, se tranquilice, que mantenga las medidas, pero que no haya estos casos también de depresiones, de gente que piensa que porque pasa por un sitio se va a infectar y tal. O sea, yo creo que hemos intentado dar un mensaje de tranquilidad y informar y un poco educar en el sentido de educación médica, ¿no?, sobre lo que es la inmunología. Bueno, pues fenomenal. Muchísimas gracias a las tres por la mesa. Nos echan de la alcázar. Abandonan de la alcázar.